Mi nombre es Nora Caldwell y tenía 32 años cuando descubrí lo que una carpeta de Manila podía hacerle a una familia. Mi abuela cumplió 79 años un sábado de octubre. Horneó su propio pastel, de vainilla con rosas de crema de mantequilla, su especialidad desde antes de que yo naciera. Puso la mesa con 8 servilletas de papel, los platos buenos y hortensias secas de su jardín. No vino nadie. Mis padres estaban esquiando en Aspen. Mi hermano envió un mensaje de texto a las 4:15. Feliz cumpleaños, abuela. Esquiar es increíble. Mi padre no envió ningún mensaje. Mi madre publicó un selfie con gafas de esquí en el chat grupal de su iglesia con la palabra bendecida. Conduje 3 horas desde Hartford después de mi turno y la encontré sentada sola en la cocina. Las velas se habían derretido hasta el glaseado. El helado se había ablandado. Me miró como si no estuviera segura de que yo fuera real. Le corté una rebanada. Canté. Al día siguiente, mientras la ayudaba a limpiar la casa, 2 desconocidos llamaron a su puerta. Me entregaron una carpeta, sellada, gruesa, firmada con la propia letra de mi abuela. Lo que sucedió después de eso acabó con mi familia tal como la conocía. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Tranquilo, donde la gente común establece límites silenciosos que lo cambian todo, y la dignidad siempre tiene la última palabra. Si las historias sobre defender a alguien que no puede defenderse a sí mismo te resultan familiares, deja un comentario y suscríbete. Esa noche permanece grabada en mí como una huella dactilar en arcilla húmeda. Salí de Hartford a las 5, todavía con mis zapatos de trabajo, un ramo de flores de una gasolinera en el asiento del pasajero. 3 horas en la enero del 95, luego las carreteras secundarias a través de Briarwood donde los robles se arquean sobre el pavimento como el techo de una catedral. Entré en su camino de grava a las 8:12. La luz del porche estaba encendida. Todas las demás ventanas estaban oscuras. Dentro, la mesa de la cocina lo decía todo. 8 servicios. Un centro de mesa de hortensias secas que había arreglado esa mañana. El pastel estaba en el centro. Rosas de crema de mantequilla de vainilla. El 79 escrito en gel rosa. Las velas se habían consumido hasta quedar restos cerosos pegados al glaseado. Un galón de vino napolitano había traspasado el cartón y manchado el mantel. Ella estaba sentada a la cabecera de la mesa con su cardigan lila, las manos entrelazadas alrededor de un vaso de agua. Nora. Sonrió, luego frunció el ceño. ¿Es martes? Es sábado, abuela. Tu cumpleaños. Oh. Tocó el pastel. Pensé que estaba haciendo esto para la venta de pasteles de la iglesia. Puse las flores en un tarro de cristal y le serví un plato. Comimos pastel con las manos porque ninguna de las dos tenía ganas de lavar los tenedores. Canté feliz cumpleaños 2 veces porque a la mitad de la primera vez me pidió que volviera a empezar. A las 10, la llevé a la cama. No pesaba nada. Su muñeca tenía el ancho de un rollo de papel de cocina. Mientras le subía la colcha hasta la barbilla, me agarró la mano. Sus ojos se volvieron penetrantes, fijos, como una radio captando una señal a través de la estática. «Creen que no me doy cuenta», susurró. Esperé a que dijera algo más. Ya estaba dormida. Debería contarte quién soy en esta familia. Los Caldwell de Briarwood son un tipo particular de Connecticut acomodado. Mi padre, Gregory, gestionó cuentas regionales para una correduría de seguros hasta que pudo jugar al golf 3 veces por semana y llamarlo consultoría. Mi madre, Diane, organizaba galas benéficas y formaba parte de la junta directiva de la biblioteca. Mi hermano Aaron dirigía una pequeña empresa de desarrollo inmobiliario, Aaron Caldwell Properties, y tenía un sedán alemán que costaba más que mi salario anual. Y luego estaba yo, la asistente legal. Trabajaba en un bufete de abogados especializado en derecho de la tercera edad con 4 personas en Hartford. Testamentos, fideicomisos, trámites de tutela. Ganaba 47.000 al año y estudiaba para el examen de abogacía por las noches. Mi familia me llamaba la del papeleo. En las cenas navideñas,
Diane inclinaba la cabeza y decía, Nora todavía. Haciendo su pequeño trabajo de asistente legal como si yo estuviera vendiendo pulseras de la amistad en un mercado de agricultores. No discutí. Leí la letra pequeña. Pero esta casa era mía en todos los sentidos que importaban y en ninguno que contara. Di mis primeros pasos en el linóleo de la cocina. Lorraine me enseñó a leer un contrato de arrendamiento en el porche trasero cuando tenía 19 años. Sus gafas de lectura descansaban sobre su nariz, un bolígrafo rojo entre sus dientes. Ella firmó como aval de mi primer apartamento porque mis padres no lo hicieron. Dormí en la habitación de invitados que... Pasé la noche en vela repasando la grieta del techo que había recorrido desde que tenía 6 años. Alrededor de la medianoche, me levanté por agua. En el estante del pasillo, detrás de una foto enmarcada de la familia, encontré una tarjeta de presentación, Brenda Bass, Basidin Riley, con una nota manuscrita en el reverso. Valor de la transacción, $680,000. Posible cierre rápido. Volví a colocar la tarjeta. Tenía las manos firmes, pero el estómago me revolvía. El domingo por la mañana, fregué la cocina mientras Lorraine dormitaba en su sillón reclinable. El pastel fue a parar a un recipiente de plástico. ¿Las velas derretidas? A la basura. Limpié la crema de mantequilla de los platos buenos y los apilé en el armario donde se quedarían hasta que algún día viniera quien vaciara la casa. Ese pensamiento me sentó mal. Lo aparté. A las 10:15, alguien llamó a la puerta. 2 personas estaban en el porche. La mujer tendría unos 60 años. Pelo corto plateado, abrigo de lana, maletín de cuero, profesional. El hombre que estaba a su lado era más joven, tal vez de 40 años, llevaba un sello notarial en una bolsa con cremallera. ¿Nora Caldwell?, preguntó la mujer. Sí, mi nombre es Ruth Adler. Este es mi colega. Nathan Puig. Tu abuela contrató a mi firma hace 14 meses. Me tendió una carpeta de papel manila, gruesa, sellada con una solapa de papel encerado, con el nombre de mi abuela impreso en tinta azul en la pestaña. Nos pidió que te la entregáramos personalmente, dijo Ruth. Cuando llegara el momento. ¿Cuándo llegara el momento de qué? Ruth miró el sillón reclinable a través de la puerta mosquitera. Su expresión se suavizó un poco. Ven a mi oficina cuando estés listo. Aquí tienes mi tarjeta. Me la puso en la mano. No hables de esto con... Antes de hablar con tus padres, ya estaban en su coche y se marchaban antes de que pudiera formular una segunda pregunta. Me quedé en el porche con la carpeta en la mano. Pesaba más de lo que parecía, unas 40 páginas. El sello estaba firmado en la solapa con la letra de Lorraine, con trazos largos y deliberados, como firmaba las tarjetas de cumpleaños y los cheques de Navidad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Diane. ¿Quién está en la puerta? No firmes nada, Nora. Puse el teléfono boca abajo y metí la carpeta dentro. Me senté en la cocina. Mesa, la misma mesa donde el pastel de cumpleaños había permanecido intacto la noche anterior, y pasé mi dedo por la solapa sellada. La firma de Lorraine cruzaba el sello. Reconocí cada curva. La L mayúscula con su cola exagerada, el doble bucle en la R minúscula. Esta no era una marca temblorosa. Esto fue escrito por una mujer que sabía exactamente en qué estaba poniendo su nombre. Rompí el sello. Dentro, una pila de documentos legales que reconocí del trabajo. Una escritura registrada, un instrumento fiduciario, un poder notarial duradero. Páginas de testigos notariadas, una carta de un médico en papel con membrete médico fechada hace 14 meses. Recortada al frente, una nota manuscrita en el papel personal de Lorraine, papel color crema, tinta azul, la misma caligrafía deliberada. Nora, cuando vengan por la casa, abre esto. Todo lo que necesitas está aquí. Te amo. Lo siento. Tiene que ser tú. Leí la nota 3 veces. Cada vez, las palabras, cuando vengan por la casa, resonaban con más fuerza. No si cuando ella lo hubiera sabido. Hace 14 meses,
antes de que el olvido se apoderara de mí. Mal. Antes de que empezara a llamarme por el nombre de mi madre, antes de que deambulara y dejara la estufa encendida, y el día que se perdió conduciendo hacia la oficina de correos a 2 cuadras de distancia. Sabía que alguien vendría por la casa. Se había preparado. Cerré la carpeta y presioné la palma de la mano plana sobre ella. A través de la puerta, podía oír al Raine roncar suavemente en su sillón reclinable, un crucigrama resbalándose de su regazo. Había contratado a un abogado. Había firmado documentos. Me había dejado instrucciones. Esa nota no. Déjenme dormir esa noche. Me quedé en la habitación de invitados con la carpeta en la mesita de noche, mirando al techo, escuchando respirar la casa. El lunes por la mañana, llamé para decir que estaba enfermo en el trabajo por primera vez en 3 años. Algo dentro de mí me decía que me quedara. Lo encontré mientras sacaba el reciclaje. Una caja de seguridad. Una caja de seguridad con combinación de agente inmobiliario sujeta al contador de gas detrás de los arbustos de hortensias, escondida justo fuera de la vista desde la entrada. Supe lo que era de inmediato. Las había visto en todos los anuncios de Briarwood. Alguien había. He estado mostrando esta casa. Volví adentro y abrí la pila de correo de Lorraine. 3 semanas de sobres sin clasificar en la mesa del pasillo, enterrados entre una factura de teléfono y un folleto de cupones. Encontré una hoja de listado fuera del mercado impresa en papel con membrete de Basan Dinrilly. La misma Brenda Bass de la tarjeta de presentación detrás del marco de la foto. 4 habitaciones, 2 baños y medio, madera noble original, lote de 1/4 de acre, listado en $680,000, 50,000 por debajo del comparable más reciente en el vecindario. En el cajón de trastos de la cocina, encontré lo peor. Un contrato de compraventa, sin firmar, pero completado. Comprador, Stonewall Capital Group, LLC, oferta en efectivo, cierre en 30 días. La línea de firma del vendedor quedó en blanco, pero alguien había escrito a lápiz L. Caldwell en mayúsculas debajo, como un ensayo. La agente inmobiliaria era Brenda Bass. El contacto del comprador tenía un nombre que no reconocí, pero el representante del vendedor que figuraba en el contrato era Aaron Caldwell, mi hermano. Me senté en el suelo de la cocina y extendí las páginas a mi alrededor como un mosaico de papel, el candado. La hoja de listado, el contrato de compraventa, la tarjeta de Brenda, una nota adhesiva escrita a mano por Diane. Fecha de cierre prevista, 15 de noviembre. Faltaban 3 semanas. Tomé la carpeta de la mesita de noche y esta vez la abrí por la primera página del documento fiduciario. Leí cada palabra. Llamé a mi madre a las 6 de la tarde. Oh, Nora. La voz de Diane tenía esa calidez tan particular. La misma que usaba con los voluntarios de la parroquia y las anfitrionas de los restaurantes. Britt Managin. ¿Cómo está la abuela? Lo pasamos de maravilla en Aspen. La nieve era simplemente divina. Hay una caja de seguridad en su contador de gas. Silencio. 2 segundos. 3. Cariño, eso se está solucionando. Papá y Aaron han estado trabajando con una agente encantadora para encontrar un plan de transición adecuado para tu abuela. Sabes que no puede mantener esta casa tan grande ella sola. Hay un contrato de compraventa en el cajón de su cocina. Nora. El calor bajó un nivel. Esta es una decisión familiar entre tu padre, tu hermano y yo. Hemos estado gestionando los asuntos de la abuela durante meses. Tú. No tienes que preocuparte por los detalles. Ella no sabe que la casa se está vendiendo, ¿verdad? Sabe lo que necesita saber. Diane hizo una pausa. Pude oír el tintineo de una copa de vino. La empresa de Aaron está pasando por un momento difícil. La casa puede financiar una residencia de ancianos adecuada para la abuela y ayudar a tu hermano a superar un mal momento. Es lo responsable. Es su casa, mamá. Nora. La caja registradora volvió a caer. Hasta el sótano. Frío. Final. Tu abuela tiene demencia.
Deja la estufa encendida. Ella. Me perdí conduciendo hacia la oficina de correos. Ella no es la persona que debería tomar decisiones sobre un activo de $680.000. Entonces lo dijo. No se acordará de la casa para Navidad. La línea zumbaba entre nosotros. Entonces es bueno que me acuerde. Dije. Colgué. Tomé la carpeta de Manila y la tarjeta de presentación de Ruth Adler. Las sostuve una al lado de la otra bajo la luz de la cocina. Mañana conduciría a Hartford. Esta noche tenía que leer. La oficina de Ruth Adler estaba en el segundo piso de una casa de piedra rojiza rehabilitada en Salem. Avenida. La sala de espera tenía alfombras orientales descoloridas, diplomas enmarcados de la Facultad de Derecho de Yukon y un pequeño letrero de latón que decía Adler and Associates, Derecho de la Tercera Edad y Planificación Patrimonial. Llamé a las 7:30 de esa mañana. Su recepcionista me comunicó en menos de un minuto, lo que, si sabes algo sobre bufetes de abogados, te indica que esperaban la llamada. Señorita Caldwell. La voz de Ruth era la misma calma pausada desde el porche. Me alegra que se haya comunicado. ¿Puede venir hoy? Conduje las 3 horas de nuevo. Ruth me recibió. En una sala de conferencias con una tetera de Earl Grey y una caja de pañuelos, colocó justo entre nosotros sobre la mesa sin decir nada. Tu abuela vino a verme hace 14 meses, comenzó. A principios de agosto del año pasado. Había tenido un episodio, se desorientó al volante, terminó en un pueblo cercano y no recordaba cómo volver a casa. Un vecino la trajo de vuelta. Me llamó a la mañana siguiente. Ya te conocía. Conocía mi firma. Su amiga Dorothy nos había contratado para un fideicomiso. Tu abuela vino sola. Aguda, concentrada. Ruth hizo una pausa, asustada. ¿De qué? De lo que está sucediendo ahora mismo. Ruth juntó las manos. Me dijo, mi hijo hará lo que Diane le diga, y Diane venderá la casa en cuanto no pueda detenerla. Quería detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Dejé mi té. Te eligió a ti, señorita Caldwell, específicamente. Dijo, eras la única que lucharía por la casa porque eras la única que entendía lo que significaba. Ruth abrió su propia copia de la carpeta. La abuela se preparó para esto. Déjame mostrarte cómo. Ruth me lo explicó paso a paso. Hace 14 meses, en agosto del año pasado, Lorraine vino a esta oficina con pantalones planchados y sus pendientes de perlas, llevando una carpeta con la escritura de la casa, los registros fiscales y su testamento de 1998. Una lista de preguntas que había escrito a mano en papel amarillo de bloc de notas con la misma tinta azul ondulada que había visto en la nota. Era metódica, dijo Ruth. Me contó que primero notó que olvidaba los nombres, luego citas, luego la ruta a la oficina de correos. Dijo que su médico había usado la palabra etapa temprana. Dijo que tal vez le quedaba un año, tal vez 2 antes de que se cerrara el plazo. ¿El plazo para qué? Para tomar decisiones legalmente vinculantes mientras aún tenía capacidad. Ruth se volvió hacia Paige. Quería 2 cosas. Primero, proteger la casa. Segundo, elegir quién la protegería cuando ella no pudiera protegerse a sí misma. Y no eligió a mi padre. Ruth me miró por encima de sus gafas de lectura. No, no lo hizo. Ella. Lo dijo sin inflexión, pero su peso se instaló en mi pecho como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Mi padre era el único hijo de Lorraine. Se había criado en esa cocina. Ella le había pagado la universidad, le había comprado su primer traje, había bailado en su boda, y cuando llegó el momento de entregarle las llaves de su vida a alguien, pasó de largo junto a él y fue directamente a mí porque lo sabía. Sabía que Gregory se sometería a Diane. Sabía que Diane calcularía. Sabía que Aaron lo necesitaría. Tu abuela. Firmó los documentos el 9 de agosto del año pasado. Ruth continuó, plena capacidad. El doctor Mercer, su neurólogo, proporcionó una evaluación escrita ese mismo día, confirmando que comprendía la naturaleza y las consecuencias de lo que estaba firmando.
Ruth golpeó la carta del médico. Esta es tu base. La arquitectura legal era clara. Reconocí cada instrumento de mi trabajo. Punto 1. Un fideicomiso revocable en vida. Lorraine había transferido la casa, la escritura, el título, todo a un fideicomiso. El fideicomiso de Lorraine E. Quell. Fideicomiso revocable en vida con fecha del 9 de agosto del año pasado. Ella era la fideicomisaria mientras tenía capacidad. Yo era el fideicomisario sucesor. Si ella quedaba incapacitada, el control legal de la casa pasaba a mí, no a mi padre, no a Aaron. A mí. Punto 2. Un poder notarial duradero. Lorraine me había nombrado su agente para todas las decisiones financieras y de atención médica. La cláusula de durabilidad significaba que seguía vigente incluso después de su incapacidad. No expiraba cuando ella enfermaba. Se activaba. Punto 3. La carta del médico. El doctor Mercer había examinado a Lorraine. El 9 de agosto se documentó que demostró plena capacidad testimonial. Entendía que era un fideicomiso. Entendía que hacía un poder notarial. Entendía que estaba poniendo su casa fuera del alcance de cualquiera excepto de la nieta en quien confiaba. Así que la casa ya no es suya. Dije técnicamente correcto. La casa pertenece al fideicomiso. Lorraine no puede venderla como individuo. Y bajo esta estructura de fideicomiso, nadie que tenga un poder notarial personal sobre Lorraine tiene autoridad sobre los bienes ya transferido al fideicomiso. Solo el fideicomisario puede autorizar una venta. Y el fideicomisario soy yo. Una vez que se determine que el Lorraine carece de capacidad. Sí. Y según lo que has descrito, dejó la estufa encendida 3 veces el mes pasado. Se perdió a 2 cuadras de casa. Ruth asintió. Es probable que las disposiciones del fideicomisario sucesor ya estén activas. Luego se inclinó hacia adelante. Señorita Caldwell, hay algo más que debe saber. Si su familia ha hecho que su abuela firme algo recientemente, un nuevo poder notarial, un contrato de listado, mientras ella. Como carecía de capacidad, esos documentos podrían no ser ejecutables. Dejó pasar esa idea. Quizás le hicieron firmar algo más reciente. Regresé a Brierwood esa noche. La casa estaba en silencio. La luz del porche estaba encendida, como siempre. Y a través de la ventana delantera, pude ver al Lorraine en su sillón reclinable, con la televisión encendida y sus gafas de lectura plegadas en el reposabrazos. Entré con la llave de repuesto que me había dado cuando tenía 16 años, la que nunca les había dado a mis padres. Abuela. Levantó la vista por un momento, 3 segundos, tal vez 4. Sus ojos estaban absolutamente claro. No la suave confusión de la mayoría de los días. No la agradable niebla. Claro como el agua de un arroyo sobre la grava. Fuiste a ver a Ruth, dijo. Me detuve en la puerta. ¿Te acuerdas de Ruth? Recuerdo lo suficiente. Tomó sus gafas de lectura y las giró entre sus manos. Recuerdo que estaba asustada y fui a una abogada y le conté lo que Diane haría. ¿Lo dije bien? Me senté en el brazo del sofá. Lo dijiste exactamente bien, abuela. Bien. Se puso las gafas, luego se las quitó de nuevo, como si hubiera olvidado por qué las había tomado. Ellos han estado trayendo gente a la casa los martes cuando la enfermera está aquí. Oigo las puertas abrirse y cerrarse. Extraños mirando mi cocina. Lo sé. Tu padre no me mira cuando viene de visita. Habla con las paredes. Apretó los labios. Aarón trajo papeles. No recuerdo qué firmé. Le tomé la mano. No importa lo que firmaste. Ya te encargaste de eso. Me apretó los dedos. Su agarre era delgado pero firme. Todavía no me he ido, Nora. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El aire de la cocina entre nosotros, frágil y feroz. Mañana, ella tal vez no recordaría haberlas dicho, pero yo sí.
Lo recordaría por los dos. Aarón apareció el miércoles. No llamó. Nunca llamaba. Simplemente entró con las llaves del coche tintineando y su sonrisa ya dibujada. La forma en que entraba en cada habitación, como si la habitación debiera alegrarse de su llegada. Hola, Nor. Me besó la coronilla. Olía a colonia de cedro y al interior de cuero de un SUV de $50.000. Visitando a la abuela. Qué dulce. Estoy. Me quedo un tiempo. Ah, sí. Abrió la nevera, se sirvió una lacua y se apoyó en la encimera como si fuera el dueño del lugar. Tomándose un descanso del trabajo paralegal. Dijo, paralegal, como si fuera un pasatiempo. Aarón, sé lo del anuncio. Su lacua se detuvo a medio camino de su boca. Un instante, dos, y luego la sonrisa se ajustó. No se ha ido, solo se ha reclasificado. Un tono cálido para negociar. Mira, sé que parece rápido, pero aquí está la cuestión. La empresa está pasando por un mal momento. Tengo un pago final. Vence en 8 semanas. $740.000. Si no lo pago, el banco se lo lleva todo. Todos los proyectos, todos los contratos, 3 años de trabajo perdidos. Así que estás vendiendo la casa de la abuela. Estoy ayudando a la familia a administrar un bien que la abuela no puede administrar ella misma. Dejó la lata. Nora, el dinero lo soluciona todo. La abuela consigue una buena residencia. Papá y mamá dejan de preocuparse. Yo conservo mi negocio. Todos ganan menos la abuela. La abuela no sabe qué día es. Sabe que hay gente entrando en su casa. La mandíbula de Aarón se tensó. Dio un paso. Más cerca. No lo compliques. Somos familia. La familia ayuda a la familia. ¿Eso fue lo que le dijiste cuando trajiste los papeles? Me miró fijamente. Luego volvió la sonrisa, pero ahora más dura. Fingida. Básicamente ya está vendido, Nora. El set de cierre. Dejó su lata vacía en el mostrador y salió sin enjuagarla. Esa noche, busqué en el fondo del aparador del pasillo detrás de una pila de viejas revistas guideposts. Encontré lo que le habían hecho firmar, un poder notarial, fechado. 3 de septiembre, hace apenas 2 meses. Nombraba a Gregory Caldwell como agente de Lorraine para todas las decisiones financieras y patrimoniales. Adjunto con grapas había una autorización de listado para la casa, también fechada el 3 de septiembre, que otorgaba a Aaron Caldwell el derecho a actuar como representante de los vendedores. Llevé ambos documentos a la mesa de la cocina y los coloqué junto a los originales de la carpeta de Ruth. Las diferencias en las firmas me llamaron la atención antes de terminar de desplegar las páginas. Documentos fiduciarios de Lorraine de hace 14 meses. Fuerte presión de la pluma, la. Bucles limpios y seguros, cada letra conectada a la siguiente con esa cola distintiva en la L mayúscula. Conocía esa mano. Era la mujer que había escrito listas de la compra en cursiva y firmado mis permisos escolares con pluma estilográfica. El poder notarial de septiembre, líneas temblorosas. La L apenas se elevaba por encima de la línea base. Los bucles se derrumbaban. La pluma se había levantado entre las letras, dejando huecos donde debería haber fluidez. Esta no era la mano de una mujer que entendiera lo que estaba firmando. Esta era la mano de una mujer. ¿A quién le dijeron dónde presionar? Abrí el calendario en mi teléfono y revisé la fecha. 3 de septiembre. Se me revolvió el estómago. El 3 de septiembre era la misma semana en que Lorraine había sido llevada a urgencias después de una caída. Había recibido un mensaje de texto de Diane. La abuela se cayó. Nada grave. Está descansando. Y no le di importancia. El resumen de alta, que encontré en la pila de correo, indicaba que la paciente estaba desorientada, con confusión intermitente y recomendaba seguimiento neurológico. Le habían hecho firmar un poder notarial. Abogada durante la misma semana en que fue hospitalizada por confusión.
Tomé fotos de todo. Luego llamé a Ruth. Ruth vino a la casa el viernes. No a su oficina, a la casa. Dijo que era importante que hiciéramos esto en la mesa de la cocina de Lorraine. Entendí por qué en el momento en que lo extendió todo. La mesa era de arce viejo, rayada por 50 años de acción de gracias, manchada con anillos de café que Lorraine siempre había dicho que le daban carácter. Ahora sostenía 5 documentos en fila, los bordes alineados como pruebas presentadas en una audiencia. Documento 1. Escritura de fideicomiso registrada ante el secretario municipal de Brierwood del 12 de agosto del año pasado. La casa fue transferida legalmente al fideicomiso revocable en vida de Lorraine Calvel hace 14 meses. Fue sellada, indexada y registrada. Registro público. Documento 2. Poder notarial duradero, que me designa a mí, Nora Calvel, como agente de Lorraine, otorgado el mismo día. 2 testigos, notariado por Nathan Puit. Documento 3. Evaluación de capacidad del Dr. Mercer. Carta fechada el 9 de agosto. 2 páginas de redacción clínica precisa. La señora Calvel demuestra comprender plenamente la naturaleza y las consecuencias de los instrumentos legales que está firmando. Está orientada en tiempo, lugar y persona. Identifica sus bienes con precisión y expresa preferencias claras sobre su disposición. Documento 4. El poder notarial de septiembre, el que nombra a Gregory. Firma temblorosa, sin evaluación de capacidad, sin testigo independiente, firmado durante una semana de confusión médica documentada. Documento 5. El contrato de listado. El nombre de Aarón como representante del vendedor, Brenda Bass como agente, una venta fuera del mercado con un precio 50.000 por debajo de casas similares. Ruth estaba frente a mí, con las manos planas sobre la mesa. La casa ha estado en el fideicomiso por más de un año, dijo. Tu abuela no puede venderla como persona individual. El poder notarial de septiembre, incluso si fuera válido, no otorga autoridad sobre los bienes del fideicomiso, y casi con seguridad no es válido dado el historial médico. Me miró. Esta venta no puede concretarse. La casa nunca fue suya para venderla. Miré fijamente los documentos, las 2 firmas una al lado de la otra, una firme, la otra temblorosa, la carta del médico que marcaba la diferencia entre la mujer que era Lorraine y la mujer de la que se habían aprovechado. No se acordará de la casa para Navidad. La voz de Diane resonó en mi cabeza. Pero Lorraine sí se acordaba. Se acordaba antes que cualquiera de ellos. Ruth y yo hicimos un plan. Tranquilo, metódico, el tipo de plan que se construye sobre papel, no sobre ira. El primer paso fue que necesitábamos una evaluación de capacidad actual para Lorraine, algo que un tribunal aceptaría para confirmar que el poder notarial de septiembre se firmó cuando ella carecía de la capacidad mental para comprenderlo. Eso significaba contactar con la oficina del Dr. Mercer y programar una evaluación neurocognitiva formal. Llamé el lunes por la mañana. La recepcionista me puso en espera durante 11 minutos. Cuando volvió, su voz tenía una cualidad cuidadosa y ensayada que reconocí de mi propio trabajo. El tono que la gente usa cuando está hablando de... para dar malas noticias envueltas en protocolo. Lo siento, señorita Calvel, pero hemos recibido una solicitud para restringir el acceso a los registros médicos de la señora Calvel. Apreté el teléfono. ¿Restringir el acceso a quién? No puedo revelar eso, pero puedo decirle que la solicitud llegó hace aproximadamente 6 semanas y especifica que los registros médicos y los resultados de las evaluaciones no deben divulgarse a nadie más que al contacto familiar designado. ¿Y quién es el contacto familiar designado? Pausa. Gregory Calvel. Mi padre. Me habían impedido acceder a su historial médico. Me senté en mi coche en el aparcamiento de la clínica y apoyé la frente contra el volante. Hace 6 semanas. Eso fue a mediados de septiembre. Justo después de que le hicieran firmar el poder notarial, no solo consiguieron que firmara. Construyeron un muro a su alrededor. Llamé a Ruth. Restringieron su acceso a los registros. Era de esperar. Ruth no pareció sorprendida. Presentaremos una autorización IPA bajo el poder notarial duradero.
Tu poder notarial es anterior al de ellos y nombra. Usted como agente de atención médica. La clínica está legalmente obligada a respetarlo. Enviaré los documentos hoy. 2 días después, tenía los registros. El doctor Mercer accedió a realizar una evaluación actual. El sistema funciona, me dije lentamente, pero funciona. Diane vino a casa un jueves por la noche. No trajo flores ni comida ni ninguna de las cosas que uno llevaría si visitara a su suegra. Trajo un folleto, Maple Glen, residencia para la tercera edad. Lo extendió sobre la mesa de la cocina. La misma mesa donde Ruth y yo habíamos extendido los documentos 3 días antes. Es una instalación preciosa. Habitaciones privadas para Nora, actividades en el jardín todas las tardes. La abuela no quiere salir de su casa. La abuela no sabe lo que quiere. Diane alisó el folleto con ambas palmas. Tu padre y yo llevamos semanas investigando esto. Si la trasladamos antes del Día de Acción de Gracias, podemos tener la casa lista y anunciada para el 1 de diciembre. La miré. Llevaba sus perlas de la iglesia y la bufanda de cachemir. Ella había comprado en Aspen. Estás preparando la casa para el comprador que ya tienes. La expresión de Diane parpadeó. Solo un destello. La más breve grieta en el yeso. Nora, sé que esto es emotivo para ti. Siempre has estado apegada a esta casa, pero la empresa de tu hermano está en serios problemas y esta familia necesita unirse. Vendiendo la casa de una mujer de 79 años a sus espaldas. Después de todo lo que he hecho por esta familia, su voz se quebró. ¿Lágrimas reales o fingidas? No podría saberlo. Y. Después de 32 años, dejé de intentarlo. Los papeles ya están en la compañía de títulos, dijo. El cierre es el 15 de noviembre. Esto va a suceder, Nora. Dejó el folleto sobre la mesa. Casi me marcho esa noche. Habría sido más fácil. Pero si alguna vez has visto a alguien decidir que el valor de una persona mayor tiene fecha de caducidad, sabes exactamente por qué me quedé. Si esta historia te toca de cerca, escribe, la veo, en los comentarios y suscríbete para estar al tanto de lo que sucede. Sucede en la mesa de cierre. Tenía 9 días. El cierre estaba programado para el 15 de noviembre en Capital Title Services en Main Street, a 3 cuadras de Briarwood Town Green. Diane lo había reservado como si estuviera reservando una cena. Eficiente, definitivo, no abierto a discusión. Me senté en la sala de conferencias de Ruth a la mañana siguiente y le expuse las opciones. Opción 1. Presentar una petición de emergencia ante el Tribunal Testamentario para bloquear la venta. Funcionaría. Ruth estaba segura, pero sería público, lento y caro, y les daría a Aaron y Diane tiempo para apresurarse. Tiempo para mudarse el Raine. Tiempo para contratar a su propio abogado. Tiempo para enturbiar las aguas. Opción 2. Dejar que el cierre se lleve a cabo. Entrar con los documentos. Dejar que la verdad haga lo que hace la verdad cuando se encuentra con papeleo que no puede resistirla. Si te presentas al cierre con la escritura de fideicomiso registrada y la evidencia de capacidad, dijo Ruth, la compañía de títulos hará el trabajo por ti. No pueden garantizar un título que está en disputa. No cerrarán el transacción. Termina en esa habitación. Y si intentan seguir adelante de todos modos, los oficiales de títulos son personalmente responsables. Ningún oficial con 2 dedos de frente registrará una escritura que sabe que es defectuosa. Ruth se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Este es el camino más tranquilo. Sin sala de audiencias, sin presentaciones, solo documentos sobre una mesa frente a testigos. El comprador, el agente, el oficial de títulos, tu familia, todos estarán en una habitación. Y los documentos hablarán por sí mismos. Pensé en la nota de Lorraine cuando ven por la casa. Ella no me había dicho que fuera a la corte. Me había dado una carpeta. Deja que los documentos hablen, dijo Ruth. 9 días. Volví a casa y comencé a contar.
Día 1 de 9. Presenté un informe a los servicios de protección de adultos. Me senté en mi auto afuera del edificio municipal de Brierwood y marqué la línea directa estatal de abuso de ancianos. La trabajadora de admisión fue paciente, precisa y completamente impasible ante nada de lo que describí. Ya lo había oído antes. Nombres diferentes, misma arquitectura. Le di los hechos. Una mujer de 79 años con demencia documentada. Un poder notarial firmado durante una semana de hospitalización. Una venta de vivienda fuera del mercado a un precio inferior al valor comparable. Un hijo que se beneficia de la transacción. Una nuera que dirige el proceso. Asignaremos un investigador. La trabajadora de admisión dijo que recibirá un número de caso en 72 horas. ¿Hay algo que acelere el proceso? Mencionó que hay una fecha de cierre en 9 días. Lo marcaré como urgente. Le di las gracias y colgué. Luego me senté en el coche durante un rato. Un minuto después, vi a 2 ancianas entrar a la biblioteca al otro lado de la calle, cogidas del brazo, riendo de algo. Normal y seguro. Cuando volví a casa, encontré un mensaje de voz de Ruth. Nora, surgió algo interesante. Un agente me comentó informalmente que el tuyo no es el primer informe que reciben sobre esta situación. Alguien presentó una queja anónima hace unas 6 semanas. No le dieron seguimiento en ese momento porque el denunciante no dejó información de contacto, pero el expediente existe. Hace 6 semanas, justo cuando Lorraine firmó el poder notarial de septiembre. Alguien más había visto lo que estaba pasando. Alguien que no había sido lo suficientemente valiente como para dejar un nombre, pero que se había preocupado lo suficiente como para llamar por teléfono. No sabía quién era. No, entonces. Pero el hecho de que el archivo ya existiera significaba que APS no tendría que empezar de cero. El sistema era más lento que la ira, pero estaba creciendo. 4º día. Mi padre vino solo. Entró en la entrada de la casa en su Buick de 10 años. No el coche que conducía para ir a la iglesia o al club, pero el que usaba para hacer recados, el que nadie notaría. Se sentó al volante durante un buen rato antes de bajarse. Lo observé desde la ventana de la cocina. Tenía los hombros encorvados. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Entró por la puerta trasera, como había entrado a esta casa desde que era niño. Al principio no me reconoció. Simplemente se quedó de pie en la cocina y miró a su alrededor, a los armarios. Su madre se había arreglado junto a la ventana sobre el fregadero, donde había colgado un prisma que cada mañana lanzaba arcoíris por el suelo. Ella solía cantar en esta cocina, dijo. Su voz era apenas un susurro. Patty Klein todos los domingos por la mañana. Lo recuerdo. Se sentó a la mesa. Apoyó las manos sobre la superficie de arce y las vi temblar. Sé lo que piensas de mí, dijo. Esperé. No, soy yo. No quería nada de esto. Aaron está metido en un lío. Diane dice que la casa es la única solución. Y mamá, su voz se quebró, apenas. Una fisura en los cimientos. Mamá no lo haría. Quiero que Aaron lo pierda todo. Todavía puedes detener esto, papá. Me miró por un segundo. Un segundo terriblemente tembloroso. Vi al niño que había crecido en esta cocina, que había comido pastel en estos platos, al que la misma mujer que ahora dormía en la habitación de al lado había llevado a la cama. Entonces su teléfono vibró. Miró la pantalla. Diane. Se levantó. Debería irme. Salió por la puerta trasera. No se despidió de su madre. Lavé su taza de café y la guardé. Día 5. Compré un pastel. No. Una elegante. Una redonda de 6 pulgadas de la pastelería de LM Street, de vainilla con crema de mantequilla porque eso era lo que le encantaba, y una sola vela porque 79 velas individuales parecían un peligro de incendio, y quería hacerla reír. La puse en la mesa de la cocina a las 3. Puse 2 platos, 2 tenedores, 2 servilletas. Preparé té.
Abuela, ven a sentarte. Entró arrastrando los pies desde la sala, con las gafas de lectura sobre la cabeza, un crucigrama doblado en el bolsillo de su cardigan. Vio el pastel y se detuvo. ¿De quién es el cumpleaños? El tuyo. Lo estamos haciendo. Se sentó. Encendí la vela. Miró la llama. La forma en que miras algo que intentas retener en tu mente con cuidado, deliberadamente, como si miraba fijamente con suficiente intensidad, el momento se quedaría grabado. Pide un deseo, dije. Cerró los ojos. Sopló. La vela se apagó al primer intento. ¿Qué deseaste? Me miró con esos ojos claros como los de un arroyo. Deseé que te quedaras. Esta vez comimos pastel con tenedores. Me habló de las hortensias que había plantado a lo largo del camino de entrada en 1987. El año en que nací. Me contó que la mesa de la cocina venía de la casa de su madre en Bridgeport, que la trajeron en la parte trasera de una camioneta en 1974, y que cada rasguño en su superficie era un día de acción de gracias que había ganado. Luego dejó el tenedor y se inclinó hacia mí. No dejes que se lleven la mesa, dijo. Silencio. Feroz. No lo haré, abuela. La mesa se queda. Recogí los platos. Lavé el plato. Envolví el pastel sobrante en papel de aluminio y escribí, cumpleaños de la abuela, segunda ronda, con un marcador permanente. Faltan 4 días para él. Cierre. Sexto día. Empezaron las llamadas. Mi tía Caroline, prima de mi padre, llamó primero. Fue cautelosa. Preocupada. Nora, cariño, tu madre dice que estás intentando controlar las finanzas de Lorraine. Dice que estás, bueno, usó la palabra manipulando. Aparté el teléfono de mi oído y miré al techo. Tía Caroline, ¿mencionó Diane que ella y Aaron están intentando vender la casa de la abuela mientras la abuela tiene demencia? Silencio. Dijo que era una decisión familiar. Es una decisión de la abuela. No lo logré. Luego llamó la amiga de mi madre del consejo parroquial, después el socio de Aaron, y luego una mujer del club de jardinería que conocía a Lorraine desde hacía 40 años. Cada llamada seguía el mismo guión, con ligeras variaciones sobre el mismo tema. Nora se está extralimitando. Nora es emocional. Nora no entiende la situación financiera de la familia. Diane había hecho lo que mejor sabía hacer. Había moldeado la narrativa antes de que yo tuviera la oportunidad de hablar. No la rebatí. No lo hice. Publiqué en las redes sociales. No volví a llamar a nadie para defender mi caso. Ruth me había dicho, los documentos hablan por sí solos. No tienes que hacerlo tú. Pero al sexto día, alrededor de las 9 de la noche, mi teléfono sonó una vez más. La tía June, la hermana menor de Lorraine, de 81 años, todavía lúcida, todavía en Bridgeport. Nora, su voz era seca y clara. No creo ni una palabra de lo que dice Diana, y quiero que sepas por qué. ¿Por qué? Porque tu abuela me llamó el año pasado, en agosto. Dijo que había ido a ver a un abogada. Dijo que estaba poniendo la casa en orden mientras aún podía. Dijo, si pasa algo, apoya a Nora. Agarré el teléfono con fuerza. Te apoyo. La tía June dijo, lo que necesites. Faltan 3 días para el cierre. Día 7. Ruth y yo confirmamos los detalles. Capital Title Services, 15 de noviembre, 2. Sala de conferencias B. La agente de custodia era una mujer llamada Linda Yates, con 22 años de experiencia en el sector. El contacto de Ruth dijo que era muy meticulosa y seguía las normas al pie de la letra. El comprador era Stonewall Capital Group, una empresa regional de adquisición de efectivo que compraba propiedades residenciales infravaloradas, las revendía o alquilaba y luego seguía adelante. Su representante era un hombre llamado Daniel FSY. Había recibido una copia del contrato de listado y del contrato de compraventa. Brenda Bass estaría allí como agente inmobiliaria.
Diane y Aaron asistirían como representantes de los vendedores. Gregory vendría porque Diane se lo había pedido. Ruth hizo una llamada más a la compañía de títulos extraoficialmente y se enteró de algo que la hizo reflexionar. Linda. Yates marcó el archivo hace 3 semanas. Ruth me dijo que durante la búsqueda preliminar de títulos, notó que la casa estaba en un fideicomiso. Se puso en contacto con Brenda Bass para obtener una aclaración. Brenda envió una declaración jurada firmada afirmando que el fideicomiso se había disuelto y la propiedad se había transferido de nuevo al Raine individualmente. Linda la aceptó provisionalmente, pero anotó en su archivo que no se había encontrado ninguna escritura de transferencia registrada. El cierre se programó como tentativo, pendiente de la liquidación final del título. Un error administrativo. Brenda le dijo que el fideicomiso había sido disuelto y la propiedad devuelta al nombre individual del Raine. Eso no es cierto, por supuesto. El fideicomiso nunca se disolvió. La escritura aún está registrada. El trato ya estaba en pie sobre hielo agrietado. Linda Yates tenía una bandera en el archivo. Brenda Bass había mentido. La escritura de fideicomiso registrada era de dominio público. Solo hacía falta que alguien pusiera el original sobre la mesa. He aquí lo que la gente subestima sobre el papeleo: no alza la voz ni olvida. Si alguna vez has sido el callado, nadie. Si te lo tomaste en serio, esta siguiente parte es para ti. Suscríbete y quédate conmigo hasta la mesa de cierre. Faltan 2 días, 8º día. Todo estaba listo. Ruth asistiría al cierre como abogada de los Raine, representando al fideicomiso. Traería copias certificadas de la escritura de fideicomiso registrada, el poder notarial duradero y la evaluación de capacidad del médico. Nathan vendría como testigo notarial. Un secretario judicial había asignado a una investigadora llamada Sandra Weeks. Ella no estaría en la sala. Así no era como funcionó, pero ella había confirmado que el caso estaba activo y era urgente. Lo que sucediera en el cierre pasaría a formar parte de su expediente. Pasé la tarde en la mesa de la cocina revisando los documentos una vez más: la escritura de fideicomiso, la carta de capacidad del apoderado, el poder notarial de septiembre con la firma temblorosa, el contrato de listado, el contrato de compraventa, el resumen de alta de la hospitalización de los Raine en septiembre. Todo coincidía, cada fecha, cada firma, cada nota médica apuntaba en la misma dirección. Dirección. Practiqué lo que diría. Frases cortas, sin acusaciones, sin emoción, solo hechos. Dicho al volumen de una conversación normal. Ruth me había instruido. No estás ahí para discutir. No estás ahí para convencer a nadie. Estás ahí para presentar documentos que hablen por sí mismos. Deja que el funcionario de títulos haga el resto. Yo no era la hija a la que habían ignorado. Yo no era la del papeleo. Yo era la fideicomisaria sucesora del fideicomiso revocable en vida de los Raine, Calbell. Y tenía todo. Derecho legal a sentarse en esa mesa. Más que un derecho, una obligación. Esa noche, planché una blusa y preparé mis zapatos de trabajo. Los mismos zapatos que había usado la noche que conduje 3 horas para cantarle el feliz cumpleaños a una mujer sentada sola en su cocina. Mañana, se sentarían a firmar por una casa que no era suya. Y yo estaría allí cuando se enteraran. La noche anterior al cierre, me senté con los Raine en la sala. Estaba teniendo una buena hora, no un buen día. Esos eran raros ahora, pero un buen día. Hora. Estaba resolviendo un crucigrama con sus gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz, rellenando las casillas con un bolígrafo. Nada de lápiz porque decía que los lápices eran para la gente que no confiaba en sí misma. Abuela, mañana va a ser un gran día. M. No levantó la vista. 7 horizontal. Instrumento legal de protección. 5 letras. Sonreí. Confianza. Lo escribió. Sábelo todo. Observé su mano. El bolígrafo se movía despacio pero con intención. Las letras eran pequeñas y cuidadosas. No.
la confianza cíclica de hace 14 meses, pero tampoco el colapso de la firma de septiembre. En algún punto intermedio, una mujer al borde de la ventana, todavía extendiendo la mano hacia el cristal. Dejó la palabra cruzada y me miró. ¿Te quedas? Me quedo. Metió la mano en el bolsillo de su cardigan y sacó su estuche de gafas de lectura, el de cuero con el broche de latón que había llevado desde que yo era niña. Lo abrió, sacó un trozo de papel doblado y me lo entregó. Era una nota escrita en su letra temblorosa, pero legible, reciente para Nora, la encargada de la mesa. Debajo, su firma, no la firme del año pasado, ni la rota de septiembre. Un punto intermedio, temblorosa, pero intencional, escrita por una mujer que sabía que se estaba apagando y quería dejar una última huella mientras aún pudiera. Todavía no me he ido, dijo. Doblé la nota y la guardé en mi cartera. Por la mañana, la carpeta, la nota y yo iríamos juntos al cierre. Capital Title Services ocupaba un edificio de ladrillo de una sola planta en calle principal con ventanas polarizadas y una manija de puerta de latón pulida hasta obtener un acabado de espejo. Aparqué al otro lado de la calle a la 1:45. Ruth aparcó a mi lado a la 1:50. Nathan ya estaba dentro. Entramos juntos. Ruth llevaba su maletín. Yo llevaba la carpeta de Manila. La sala de conferencias B era pequeña. 10 sillas alrededor de una mesa ovalada, una jarra de agua, una impresora zumbando en la esquina. Linda Yates, la oficial de custodia, estaba ordenando documentos en pilas ordenadas en la cabecera de la mesa. Levantó la vista cuando entramos, echó un vistazo. Ruth se dirigió a ella y se detuvo medio segundo. Una pausa que indicaba que había reconocido el nombre. Madler, no vi su firma en la transacción. Represento al fideicomiso revocable en vida de Lorraine E. Calbell, dijo Ruth. Tenemos documentos relevantes para este cierre. La pluma de Linda Yates dejó de moverse. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió tras nosotras. Diane entró primero. Chaqueta de cachemir, perlas de iglesia. Su sonrisa ya estaba lista, radiante, sociable, la anfitriona. Llegando a su propia fiesta. Aaron la siguió con una chaqueta deportiva a medida, la mandíbula apretada, un portafolio de cuero bajo el brazo. Gregory los seguía, con el rostro pálido, mirando al suelo. Detrás de ellos venía Brenda Bass, la agente inmobiliaria, con mechas rubias, tacones bajos, una pila de documentos de cierre extendida en su mano como una mano ganadora de cartas. Y por último, Daniel FSY, el representante del comprador, con un traje azul marino y expresión seria. Diane me vio y se detuvo. Nora. Miró a Ruth, que a su vez miraba la carpeta en mis manos. Su sonrisa no cambió. Pero los músculos debajo sí. ¿Qué haces aquí? Tomar asiento, dije. Me senté a la mesa. Ruth se sentó a mi lado. Coloqué la carpeta de Manila frente a mí y esperé. La habitación estaba muy silenciosa. La impresora había dejado de zumbar. Linda Yates miró a Ruth. Dijiste que tenías documentos. Los tengo. Ruth abrió su maletín y colocó 3 objetos sobre la mesa, uno a la vez, cada uno centrado y cuadrado, como se presentaría una prueba ante un juez. Primero, una copia certificada del fideicomiso registrado. Escritura. Esta escritura fue registrada en la oficina del secretario municipal de Brierwood el 12 de agosto del año pasado. Transfiere la propiedad en 14 Oakwood Lane al fideicomiso revocable en vida de Lorraine E. Calbell. La señora Calbell, asintió hacia mí, es la fideicomisaria sucesora. La sonrisa de Diane se desvaneció, no de golpe, sino por etapas, como un edificio que pierde pisos. Segundo, el poder notarial duradero que me nombra como agente de Lorraine. Otorgado el 9 de agosto del año pasado, notariado, con testigos, actualmente en vigor. Aaron se inclinó hacia adelante. Tenemos un poder notarial más reciente. Abogado que reemplaza al tercero. Ruth colocó la carta del médico sobre la mesa. Una evaluación de capacidad realizada por la doctora Ellen Mercer, neuróloga de Lorraine, con fecha del 9 de agosto.
Confirma que Lorraine tenía plena capacidad testimonial cuando firmó estos documentos. También tengo la evaluación actual de la doctora Mercer, completada la semana pasada, que confirma que Lorraine ahora carece de capacidad, lo que significa que cualquier documento que firmó después de su deterioro cognitivo, incluido el poder notarial de septiembre que obtuvo su familia, firmaron sin la competencia legal requerida para que fueran vinculantes. La sala quedó en silencio. Linda Yates tomó el fideicomiso. Lo leyó. Lo comparó con el informe de título en su archivo. Miró a Brenda Bass. Señora Bass, usted me informó que el fideicomiso había sido disuelto. El rostro de Brenda palideció. Me dijeron que el fideicomiso nunca se disolvió. Ruth dijo, la escritura registrada lo confirma. Esta propiedad pertenece al fideicomiso. La venta no puede proceder. Linda Yates dejó los documentos, los ajustó. Hombros, y dijo las 5 palabras que lo terminaron. No puedo cerrar esta transacción. Ella recordó. Lo recordó todo. Daniel FSY cerró su cartera. Brenda miró fijamente la mesa. Aaron se aferró a los reposabrazos de su silla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Y Diane me miró como si le hubiera quitado la casa de debajo de los pies. El silencio duró 4 segundos. Entonces Diane lo rompió. Esto es ridículo. Su voz se elevó. Se puso de pie, con las palmas de las manos planas sobre la mesa, las perlas balanceándose. Nora es una abogada paralela. Ella tiene ninguna autoridad. Mi esposo es hijo de Lorraine, su único hijo, y tiene un poder notarial firmado que le otorga control total sobre un poder notarial firmado por una mujer que fue hospitalizada por confusión la misma semana, dijo Ruth. Incluso se midió un poder notarial sin evaluación de capacidad adjunta. Un poder notarial que, incluso si es válido, no otorga autoridad sobre los bienes mantenidos en un fideicomiso. No puedes hacer esto. Aaron también se puso de pie. Su voz no era la escalada teatral de Diane. Era cruda. Hay un pago de $740,000 que vence en 6 semanas. Si este trato fracasa, señor Caldwell, sus obligaciones financieras no son asunto de esta oficina. Linda Yates dijo, esta es la casa de mi abuela. Esta es la casa del fideicomiso. Ruth corrigió. Administrado por el fideicomisario, designado por su abuela. Ese fideicomisario está sentado en esta mesa. Aaron se volvió hacia mí. Vas a destruir a esta familia. Lo miré. Mantuve mi voz exactamente al volumen que había practicado. La confianza cíclica de hace 14 meses, pero tampoco el colapso de la firma de septiembre. En algún punto intermedio, una mujer al borde de la ventana, todavía extendiendo la mano hacia el cristal. Dejó la palabra cruzada y me miró. ¿Te quedas? Me quedo. Metió la mano en el bolsillo de su cardigan y sacó su estuche de gafas de lectura, el de cuero con el broche de latón que había llevado desde que yo era niña. Lo abrió, sacó un trozo de papel doblado y me lo entregó. Era una nota escrita en su letra temblorosa, pero legible, reciente para Nora, la encargada de la mesa. Debajo, su firma, no la firme del año pasado, ni la rota de septiembre. Un punto intermedio, temblorosa, pero intencional, escrita por una mujer que sabía que se estaba apagando y quería dejar una última huella mientras aún pudiera. Todavía no me he ido, dijo. Doblé la nota y la guardé en mi cartera. Por la mañana, la carpeta, la nota y yo iríamos juntos al cierre. Capital Title Services ocupaba un edificio de ladrillo de una sola planta en calle principal con ventanas polarizadas y una manija de puerta de latón pulida hasta obtener un acabado de espejo. Aparqué al otro lado de la calle a la 1:45. Ruth aparcó a mi lado a la 1:50. Nathan ya estaba dentro. Entramos juntos. Ruth llevaba su maletín. Yo llevaba la carpeta de Manila. La sala de conferencias B era pequeña. 10 sillas alrededor de una mesa ovalada, una jarra de agua, una impresora zumbando en la esquina. Linda Yates, la oficial de custodia,
Estaba ordenando documentos en pilas ordenadas en la cabecera de la mesa. Levantó la vista cuando entramos, echó un vistazo. Ruth se dirigió a ella y se detuvo medio segundo. Una pausa que indicaba que había reconocido el nombre. Madler, no vi a su firma en la transacción. Represento al fideicomiso revocable en vida de Lorraine E. Calbell, dijo Ruth. Tenemos documentos relevantes para este cierre. La pluma de Linda Yates dejó de moverse. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió tras nosotras. Diane entró primero. Chaqueta de cachemir, perlas de iglesia. Su sonrisa ya estaba lista, radiante, sociable, la anfitriona. Llegando a su propia fiesta. Aaron la siguió con una chaqueta deportiva a medida, la mandíbula apretada, un portafolio de cuero bajo el brazo. Gregory los seguía, con el rostro pálido, mirando al suelo. Detrás de ellos venía Brenda Bass, la agente inmobiliaria, con mechas rubias, tacones bajos, una pila de documentos de cierre extendida en su mano como una mano ganadora de cartas. Y por último, Daniel FSY, el representante del comprador, con un traje azul marino y expresión seria. Diane me vio y se detuvo. Nora. Miró a Ruth, que a su vez miraba la carpeta en mis manos. Su sonrisa no cambió. Pero los músculos debajo sí. ¿Qué haces aquí? Tomar asiento, dije. Me senté a la mesa. Ruth se sentó a mi lado. Coloqué la carpeta de Manila frente a mí y esperé. La habitación estaba muy silenciosa. La impresora había dejado de zumbar. Linda Yates miró a Ruth. Dijiste que tenías documentos. Los tengo. Ruth abrió su maletín y colocó 3 objetos sobre la mesa, uno a la vez, cada uno centrado y cuadrado, como se presentaría una prueba ante un juez. Primero, una copia certificada del fideicomiso registrado. Escritura. Esta escritura fue registrada en la oficina del secretario municipal de Brierwood el 12 de agosto del año pasado. Transfiere la propiedad en 14 Oakwood Lane al fideicomiso revocable en vida de Lorraine E. Calbell. La señora Calbell, asintió hacia mí, es la fideicomisaria sucesora. La sonrisa de Diane se desvaneció, no de golpe, sino por etapas, como un edificio que pierde pisos. Segundo, el poder notarial duradero que me nombra como agente de Lorraine. Otorgado el 9 de agosto del año pasado, notariado, con testigos, actualmente en vigor. Aaron se inclinó hacia adelante. Tenemos un poder notarial más reciente. Abogado que reemplaza al tercero. Ruth colocó la carta del médico sobre la mesa. Una evaluación de capacidad realizada por la doctora Ellen Mercer, neuróloga de Lorraine, con fecha del 9 de agosto. Confirma que Lorraine tenía plena capacidad testimonial cuando firmó estos documentos. También tengo la evaluación actual de la doctora Mercer, completada la semana pasada, que confirma que Lorraine ahora carece de capacidad, lo que significa que cualquier documento que firmó después de su deterioro cognitivo, incluido el poder notarial de septiembre que obtuvo su familia, firmaron sin la competencia legal requerida para que fueran vinculantes. La sala quedó en silencio. Linda Yates tomó el fideicomiso. Lo leyó. Lo comparó con el informe de título en su archivo. Miró a Brenda Bass. Señora Bass, usted me informó que el fideicomiso había sido disuelto. El rostro de Brenda palideció. Me dijeron que el fideicomiso nunca se disolvió. Ruth dijo, la escritura registrada lo confirma. Esta propiedad pertenece al fideicomiso. La venta no puede proceder. Linda Yates dejó los documentos, los ajustó. Hombros, y dijo las 5 palabras que lo terminaron. No puedo cerrar esta transacción. Ella recordó. Lo recordó todo. Daniel FSY cerró su cartera. Brenda miró fijamente la mesa. Aaron se aferró a los reposabrazos de su silla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Y Diane me miró como si le hubiera quitado la casa de debajo de los pies. El silencio duró 4 segundos. Entonces Diane lo rompió. Esto es ridículo. Su voz se elevó. Se puso de pie,
con las palmas de las manos planas sobre la mesa, las perlas balanceándose. Nora es una abogada paralela. Ella tiene ninguna autoridad. Mi esposo es hijo de Lorraine, su único hijo, y tiene un poder notarial firmado que le otorga control total sobre un poder notarial firmado por una mujer que fue hospitalizada por confusión la misma semana, dijo Ruth. Incluso se midió un poder notarial sin evaluación de capacidad adjunta. Un poder notarial que, incluso si es válido, no otorga autoridad sobre los bienes mantenidos en un fideicomiso. No puedes hacer esto. Aaron también se puso de pie. Su voz no era la escalada teatral de Diane. Era cruda. Hay un pago de $740,000 que vence en 6 semanas. Si este trato fracasa, señor Caldwell, sus obligaciones financieras no son asunto de esta oficina. Linda Yates dijo, esta es la casa de mi abuela. Esta es la casa del fideicomiso. Ruth corrigió. Administrado por el fideicomisario, designado por su abuela. Ese fideicomisario está sentado en esta mesa. Aaron se volvió hacia mí. Vas a destruir a esta familia. Lo miré. Mantuve mi voz exactamente al volumen que había practicado.